María, Madre mía, trono de la sabiduría eterna, alcánzame la gracia de estudiar con aplicación, de aprender con facilidad y de retener con firmeza y seguridad para la gloria de Dios y salvación de mi alma. Amén. Amén. Bueno, hoy tenemos un tema muy interesante, un tema que a todos los que recién inician les va a servir mucho. Tenemos el gusto de tener aquí con nosotros a Lynn Ramírez. Esta va a ser la primera charla que ella tiene aquí con nosotros. Ella es esposa de Armando, que ya les tocó a todos, están en algún mensaje de él. Mamá de 8 hijos. Bueno, 6, 2 que han encomendado a la misericordia de Dios y 6 haciendo homeschool desde julio de 2013. Estudió Ciencias de la Familia, ha trabajado como conferencista y actualmente trabaja como investigadora, científica, enfermera, cocinera, lavandera, maestra de kinder, primaria y secundaria, lidiando con los adolescentes, preadolescentes, niños e infantes. O sea que, como verán, tiene mucha experiencia. Entonces le damos la bienvenida a Lynn. Bueno, pues muchas gracias Carilu, y gracias a todos por estar aquí. Como les decía hace ratito, les comentaba que aunque traigo varias ideas para compartirles, les gustaría mucho que también ustedes pudieran preguntar, interactuar, que se pudiera hacer un diálogo en la medida de lo posible, que pudieran expresar sus dudas. Pero bueno, vamos a empezar. El tema es la desescolarización. Encuentra tu propio enfoque educativo. ¿Sabían que el 70% de los profesionistas se gana la vida en una ocupación muy diferente a la que estudió? 70%. Si lo pensamos bien, es 7 de cada 10 profesionistas con carrera universitaria están dedicándose a otra actividad completamente distinta. Y a lo mejor ustedes podrán pensar en familiares, amigos, vecinos, hermanos que han pasado por esto o que están viviendo esto. Digo, yo pienso ahorita nada más en 3. Mi hermano, que estudió Ciencias de la Comunicación en el TEC de Monterrey y que saben a qué se dedica ahora, a la carpintería. Y es muy feliz, pero él no estudió carpintería. Él lo ha ido descubriendo ya después de haber estudiado su carrera y después de haber trabajado en Ciencias de la Comunicación, y descubrió que ese no era su camino. Tengo a mi prima, licenciada en Diseño Gráfico, y se dedica a ser gerente de recursos humanos. Digo, wow. Y tengo a mi cuñado, hermano de Armando, arquitecto, y se dedica al comercio. Entonces es cuando tenemos datos como este, nos empezamos a cuestionar qué es lo que está pasando con el sistema educativo, ¿no? Y nos surgen muchas preguntas. ¿Será que el sistema educativo está fallando? ¿O será que nosotros le estamos fallando al sistema educativo y no sabemos poner en práctica todo lo que buenamente nos han enseñado en la universidad? ¿Será que el sistema educativo no nos ayuda a conocer nuestros talentos y desarrollar nuestras fortalezas? ¿Será que nos conocemos suficiente? ¿Será que no hemos terminado de comprender qué significa educar y cómo hacerlo de manera efectiva? ¿Y qué esperamos nosotros del sistema educativo? ¿Y por qué seguimos allí? Digo, porque sí hemos visto, somos conscientes. Quizá muchos de ustedes, al estar aquí en este momento, en esta plática, es porque tienen esa inquietud, alguna inquietud respecto al sistema educativo. Si no es que ya sacaron a sus hijos de la escuela, a lo mejor están en el proceso o en la decisión de ¿qué voy a hacer? ¿El sistema educativo me está dando lo que necesito para mis hijos? ¿El sistema educativo los preparará para el futuro que yo he pensado para ellos? Hace 5 años, cuando nosotros decidimos empezar escuela en casa, mi esposo y yo nos cuestionábamos mucho. Nuestro hijo mayor iba apenas en segundo de primaria y decíamos, ¿será que realmente la escuela lo irá a preparar para ser no solo buen profesionista, sino para que pueda mantener a su familia de una manera digna? ¿Lo que le están enseñando en la escuela será suficiente para que él pueda ser un buen ciudadano? ¿Para que pueda vivir con valores, con virtudes? ¿Qué esperar del sistema educativo? ¿Será posible aprender fuera de la escuela?
Finalmente muchos papás llegamos a esta pregunta, que es la que nos lleva a cuestionarnos hacer o no hacer escuela en casa. Y para esto quisiera yo profundizar un poquito en que la escuela es un paradigma. ¿Qué significa esto? ¿Qué es un paradigma? ¿A alguien le gustaría comentarme? Un misterio no resuelto. Muy bien. ¿Alguien más? Una forma de ver la realidad. Una forma de ver la realidad. Es como una creencia que tienes ahí, así, que ya está hecha así. Exacto, una creencia que ya está así y no se puede mover porque ya está establecida, vamos a decirlo de esa manera, ¿no? Bueno, antes de pasar a la definición, les quisiera poner ejemplos de paradigmas. Por ejemplo, no sé si alguno de ustedes tiene este paradigma de los productos caros son productos de calidad. Por lo tanto, los productos de un precio inferior no son de calidad. Y en el fondo nosotros sabemos que a lo mejor no es cierto, ¿no? En el fondo dices, bueno, sé que puedo encontrar a lo mejor un producto que es de mejor calidad o de igual calidad, pero de un mejor precio. Pero tenemos esta creencia, ¿no? Otra creencia, los niños gorditos son muy saludables. Por lo tanto, los flaquitos están enfermos. Ay, miren cómo sufrí yo esto con mi suegra. Porque para ella era... Y aparte mis hijos flacos. No todos, pero cuando estaban chiquitos muy flaquitos. Entonces, para ella era así como, no los estás alimentando correctamente. Mira nada más cómo los tienes desnutridos. Claro que no, pero bueno, creencias. Las mamás modernas trabajan y llevan a sus hijos a la guardería. Por lo tanto, la mamá que no trabaja fuera de casa y no lleva a sus hijos a la guardería será anticuada, retrógrada, no sé. ¿Cómo? Floja, sí. Entonces, digo, son ejemplos. Yo, ¿mantenidas? Sí. Pero son ejemplos. Son nada más ejemplos de paradigmas. ¿A dónde voy con esto? Ah, bueno, hay una más. Las mujeres guapas son delgadas. Por lo tanto, las gorditas son feas. Pues no, ¿verdad? Yo no estoy de acuerdo con esto. Pero muchas veces vivimos y respiramos esta creencia de manera que se vuelve parte de nuestra vida. Fíjense, qué fuerte está este video. Yo cuando lo vi por primera vez lloré un rato porque dije, ¿cómo un paradigma, incluso equivocado, puede hundir sus raíces tan profundas que de manera que a lo mejor sin que a los niños se los dijeran tan de frente, es el ambiente que se vive, es el ambiente que se respira. Y no podemos pensar en una forma diferente, porque el paradigma de una u de otra manera nos lleva a pensar de esta forma. Me gustaría saber qué paradigmas encontraron ustedes ahí, en el video. Racismo. ¿Qué? Al blanco le va bien, va a ser rico y Ajá, al blanco le va bien y al negrito le va mal. ¿Qué otro paradigma? los negros son malos. Los negros son buenos. ¿Quién es el que iba a robar? Y fíjense, estos chiquitos siendo más bien de raza negra, se negaban a seguirlo y preferían identificarse, en su mayoría, con el de raza blanca, porque para ellos era el símbolo de bondad, de riqueza, de éxito, de belleza. Incluso cuando les preguntaban ¿a quién te pareces tú? Casi la mayoría decían que al blanco. Sí. Nomás la última niña fue cuando dijo, pues un poquito, una mezcla de los dos, pero Así es, ¿sí? decían que al blanco porque para ellos inconscientemente es su modelo. Así es. Entonces, con base en esto, ¿me podrían ayudar a definir, ahora sí, qué es un paradigma? ¿Una idea? Una creencia. Que no es necesariamente real. Es un modelo impuesto por la sociedad. Un modelo impuesto por la sociedad. Muy Pero bien. eso es un convencimiento que ya trae. Muy arraigado, muy profundo, a veces, a lo mejor hasta inconsciente, ¿no? Ya se trae. De manera que todos
Parece que todos debemos encajar con ese paradigma, y si tú no encajas con ese paradigma, ¿qué será de ti, no? Entonces, si nos vamos un poquito a las raíces, un paradigma viene siendo un modelo, un molde, un patrón, un ejemplo. Y ese molde o patrón de alguna manera ha llegado a instalarse en la sociedad con algún objetivo, con algún fin. Y ya forma parte de los usos y costumbres de una sociedad. Y está muy relacionado con los valores sociales que se viven en ese momento en la sociedad. Y esta cosa que es bien importante, a mí esto es lo que se me hace más importante de un paradigma. Provee seguridad, estabilidad, bajo riesgo y aceptación social. Entonces pensemos, por ejemplo, en algunos de los paradigmas que habíamos dicho anteriormente, ¿no? Las mujeres guapas tienen que ser delgadas. Hasta cierto modo, se encargan de vendernos el prototipo ideal de cuerpo femenino, ¿no? Y las modelos súper requete flacas, pero ese es el patrón o modelo que nos están induciendo a pensar. Entonces, si yo no entro en los patrones o en las tallas de las modelos, estoy fea, estoy gorda. Fíjense, y de alguna manera vivimos eso. Tanto así, a veces, ¿no les ha pasado que de repente, ay, estás súper flaca y tú, ay, gracias, gracias? Es un halago de que te digan que estás flaca, pero nadie se atreve a decirte que estás gordita, porque te lo dices porque alguien tiene mucha confianza. Pero realmente el ser gordita no es bien visto, socialmente hablando. ¿Por qué? Porque el modelo que se nos ha impuesto, vamos a decirlo así, es el modelo de mujer delgada. Y lo fuerte es que te da estabilidad, hasta cierto punto. O sea, te da una estabilidad que solo así, y así voy a llevar mi vida, y emocionalmente, así tiene que ser mi vida. O sea, si yo estoy delgada, estoy estable. Hay bajo riesgo, ¿por qué? Porque no corro el riesgo de que me rechacen. ¿Sí? Hay bajo riesgo y tengo la aceptación de la gente. Y hasta cierto punto te condiciona a pensar de cierto modo. Ahora vamos a comparar, vamos a poner este modelo de paradigma, pero en el sistema educativo tradicional. El sistema educativo tradicional ha estado, bueno, el moderno, vamos a decir, digo, porque la escuela tiene muchísimos años de existir, pero el actual tiene dos raíces: el paradigma conductista y el paradigma cognitivo. Ahorita vamos a ver, para poder entender todo este proceso de escolarización y desescolarización, vamos a ver cómo son las escuelas, cuáles son los paradigmas en los que ellas se rigen. El paradigma conductista. No sé si recuerden aquel ejemplo del perrito pavloviano, que Pavlov le ponía la comida al perro y el perro empezaba a salivar, a producir saliva. Después hacían sonar una campana y después le acercaban la comida al perro. Entonces el perro empezó a asociar el timbre de la campana con la comida, de manera que en la siguiente fase el perro, con solo oír la campana, ya salivaba, ya no necesitaba ver la comida para producir saliva, ya estaba condicionado, y hasta de manera inconsciente ya su cuerpo reaccionaba sin que él voluntariamente lo motivara, ¿no? Ahora en la escuela es algo un poco similar. Bueno, el estímulo y la respuesta, eso es el paradigma conductista. Hay un estímulo y hay una respuesta que se espera. En la escuela el profesor es el que da el estímulo, ¿sí? Y es el emisor, es el activo, es el que hace los planes de estudio, es el que dice qué se va a estudiar, qué no se va a estudiar. Aquí lo podríamos poner no solo como profesor, sino como sistema educativo, ¿no? El sistema educativo es la parte activa, es el emisor. Y el alumno es el receptor, es el agente pasivo. Él nada más está para que el profesor le diga qué, cómo, cuándo, cuál es la respuesta y qué es lo que se espera de él. Y esta respuesta tiene que ser
una respuesta observable y medible. Y esto se mide con la conducta. A ver, pensemos, ¿qué tipos de conductas son las que se espera de un niño en la escuela? Sumisos, obedientes, atentos, callados, inteligentes, que tomen nota, que sean trabajadores, que no den lata, adoctrinables, ¿sí? Que sí, oiga, pero yo no estoy de acuerdo. Cállate. No puedes hablar, ¿sí? Obedientes. Incluso de este tipo de modelo educativo surge la famosa clasificación de los que encajan con el sistema son los buenos, los que se rebelan con el sistema son los malos y los que no encajan son los tontos, como película de cowboy, ¿no? Así, el bueno, el malo y el tonto. Y de veras, porque, a ver, ¿quién no se acuerda de los famosos sellitos que nos ponían las profesoras en las libretas? El sellito del perico, porque se la pasó hablando todo el día y no puso atención. El burro, o antes, ¿no? Que hasta lo sentaban en la esquina con las orejas de burro. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor eras muy inquieto, tenías otro tipo de estilo de aprendizaje, pero tenías que encajar con el estilo de aprendizaje del colegio. Y si tú eras kinestésico y lo aprendías haciendo, pues ya valiste. Porque parecía que el sistema educativo estaba para los niños que no se movían, ¿no? Y que anotaban y que, dices, pues, digo eso, inviable. Es inviable, ¿no? Entonces de ahí vienen esas famosas clasificaciones. Y también es el típico sistema de los premios y castigos. A ver, ¿qué ejemplo de premios se dan en la escuela? Para motivar a los buenos y para castigar a los malos o los burros. El cuadro de honor es el premio de los buenos. Las notas, las calificaciones. Los reportes para los malos. Reportes de conducta. La escolta, exactamente. El abanderado de la escolta. Ah, pero ese es otro nivel. Es otro nivel superior. Más allá. Sí. Bueno, y no sé si a ustedes les pasó, pero a mí, como yo era de las burris del salón, a mí no me llevaban a los paseos que hacían en la escuela. Entonces yo me tenía que quedar en el salón con las 3 burris del salón. O no te incluían en los festivales. No. Entonces eso era muy común. Era el castigo obligado para los que no encajan con el sistema conductista. Los dejan sin receso. Sin receso. Claro, porque como te la pasaste toda la clase brincando, ahora en el recreo te vas a sentar y vas a hacer todo lo que no hiciste en la clase. Y finalmente creo que todos vivimos o tenemos alguna experiencia escolar que compartir de este tipo. Creo que aunque ya hay muchos paradigmas nuevos, como el constructivista, etcétera, me parece, no sé ustedes qué opinen, ¿verdad? Pero a mí me parece que no se ha llegado a hacer todavía ese cambio de paradigma completo. O sea, seguimos arrastrando mucho de este modelo conductista en las escuelas, hasta en las religiosas. Con las monjitas, ¿no? ¡Ay, el típico pellizco de monjita! Sí, hasta en los colegios religiosos seguimos arrastrando este modelo educativo. Después surgió el modelo cognitivo para contrarrestar al conductista, como diciendo, a ver, no exageres, no todo es mera conducta. También hay procesos de conocimiento, también hay formación de conceptos, resolución de problemas, hay procesos mentales complejos. Pero hicieron una equivalencia con el cerebro como una computadora. Y terminó quedándose en algo meramente racional e informativo. O sea, hay que llenar al cerebro de información. Hay que decirle al cerebro cómo hacer este procedimiento y es el único procedimiento válido para la resolución de esta ecuación. Yo supe el caso de un niño que era muy inteligente en matemáticas. Y cuando estaba en la clase, él logró sacar otro procedimiento distinto al que la profesora les proponía en la secundaria. Pues, ¿qué creen? Se lo pusieron mal. Y le fue mal en las calificaciones. Y ahora lo vemos escrito. ¿Por qué? El niño llegó de otro modo al mismo resultado, con otro procedimiento. Ah, no, pero no. La maestra, porque el sistema educativo sí se lo pide, necesitaba seguir exactamente el mismo procedimiento. Y si no, estaba mal. Aunque el resultado estuviera bien. Entonces, finalmente también el paradigma cognitivo se quedó limitando a los estudiantes en el aprendizaje.
todos tienen que llegar a la misma respuesta por el mismo camino. ¿Y qué tan competente eres para resolver problemas? ¿No? Finalmente, a eso se enfoca el paradigma cognitivo, y de ahí salen las famosas competencias, ¿no? ¿Eres competente o no eres competente? ¿Das el ancho o no das el ancho? Y el típico de siéntate, lee un libro y haz el resumen, ¿no? Eso es todo el aprendizaje. Siéntate, resumen, haz un diagrama, ya, con eso basta. Como si el aprendizaje y los procesos cognitivos verdaderamente se quedaran ahí. Vamos a ver qué estragos puede tener en nuestra vida los paradigmas. That's not good. Oh, I don't need this. I'm already late. Somebody will come. Anybody out there? Do you have a phone? No. Sorry. Somebody! Hello? There are 2 people stuck on an escalator and we need help. Now, would somebody please do something? I don't believe this. You gotta be kidding me. I'm gonna cry. No, well, there's nothing else left to do. That's it. Hello? Hey, don't worry about it. I'll fix it in a second. He said he could fix it. All right. All right. That's more like it. He says he can fix it. Sorprendente, ¿no? ¿Qué podemos ver aquí? ¿Qué conclusiones podemos sacar aquí? Se te cierra el mundo. Bueno, mi nombre es Escobar Jiménez. En nuestro caso, en el equipo de mi esposa y yo, todavía no iniciamos con el tema. Otra participante, ella ya lo está llevando a cabo y coincide en muchos de los paradigmas. Uno de ellos es certificación para continuar estudios. Si lo hacemos con los certificados, ¿qué sucede en ese punto? Otro es títulos universitarios. Para poder ejercer, luego los títulos universitarios, ¿en qué parte quedan? La socialización y el problema de no saber cómo enseñar como padres. Para aprender tienen que ir a la escuela. Quiero tener un día regados. Y gente rara es para homeschooling. Y el qué dirán son los principales que criticamos. Muchas gracias. Pues yo creo que muy comunes y creo que todos los vivimos de una de otra manera. Bueno, yo soy mamá de 8 hijos, desde 20 años hasta 2 años y medio de edad. Estamos desescolarizados desde el mes de marzo a 6 de las hijas, que son las 6 que están en medio, desde preparatoria ya avanzada, 4º semestre, hasta 2º o 3º de preescolar. Entonces, nuestro equipo, los paradigmas que surgieron es que pues una escuela te da estatus, ¿no? Y mientras más renombrado el colegio, se tiene la idea de que están mejor preparados, ¿sí? Entonces, otro es los maestros están preparados y nosotros no. Ellos saben hacerlo y nosotros no. El no ser aceptados socialmente también es otro. Si educo en casa, ¿qué pasa con las otras áreas de mi vida? Porque todo el día me voy a dedicar a los hijos, ¿no? Entonces, otro es que no desarrolle la socialización. Otro más, con tantos hijos, ¿cómo le voy a hacer? Otro también importante es que sentimos que los podemos limitar en cuanto a bondades que pudiera ofrecerle las escuelas, como hasta desde los festivales, los campeonatos y cosas así, ¿no? O limitar la formación. Si lo saco de la escuela,
A lo mejor hubiera terminado una carrera universitaria y probablemente con este sistema ni siquiera el interés tenga o no lo logre. Muchas gracias. Soy Verónica. Verónica, gracias. ¿Alguien más? Uno más. Ya dijo tú. Ya, está condensado. ¿Coinciden, papás, con esto? Sí. ¿Y realmente esto nos llega a limitar la decisión? No. ¿No? ¿Creen que no se puede hacer de otra manera? Sí se puede, dicen por acá unos, y otros lo piensan y lo reflexionan todavía, sí. También hay un paradigma que nos han puesto mucho, es que hay un tiempo para estudiar. Hay un tiempo para el estudio. De tal a tal, si no estudiaste ya te fregaste, te gastas el burro para toda tu vida. Así es. Y eso de que nos ponen muchos, así nos dicen, incluso lo mencionan mucho. Ay, no, pero tú estudiar, o sea, no, ¿cómo? O sea, sí, y así dicen, ¿estás estudiando? ¿Cómo es posible? ¿Y qué puedes estudiar? ¿Y tú eres la maestra de todos tus hijos? ¿Y tienes un pizarrón? ¿Y tienes un laboratorio de química en tu casa? ¿Y cómo le haces? ¿Con matemáticas, con química, con física? Entonces, claro que parece que se nos viene el mundo encima y nos quedamos paralizados como la escalera eléctrica, ¿no? No puedo. Es demasiado para mí. ¿Hasta que alguien qué? Hasta que alguien venga y me saque, ¿no? A ver, vente para acá, sí puedes. Sí. Buenas tardes, mi nombre es Lucía. Bueno, yo quería compartirles que cuando nosotros iniciamos homeschool, mis hijos estaban en la escuela y llegamos a la fraternidad sacerdotal y estaba el padre Fryer. Y el padre Fryer nos decía que nos animáramos. Yo le decía al padre, pero padre, yo no tengo los estudios, ¿cómo lo voy a hacer? Y el padre me decía, si tienes amor por tus hijas, lo vas a hacer. Esa parte, el día que tú mueras, Dios no le va a dar a la Secretaría de Educación a pedir cuentas por el alma de los hijos. Sí, pues claro, y de ahí ya te decidiste. Dijiste ya, no me preocupo. Exactamente. Pues fíjense que es más grande es el padre, es un objetivo más grande de santidad. Sí, el objetivo más grande es la santidad de nuestros hijos. Exactamente. Y yo les vengo a proponer eso. A que vean otra perspectiva, que vean el cambio de paradigma. Que ustedes empiecen a cuestionarse, ¿realmente la escuela proveerá a mi hijo con todo lo que yo como padre espero para él? ¿Puedo depositar mi confianza 100% en la escuela? ¿Veo resultados hoy por hoy en la escuela con mis hijos? Pregúntenselo, papás. Y si buscas lo mejor para ellos, yo te propongo el reto Desescolariza. Es el primer paso para la aventura de hacer escuela en casa. Y se los recomendamos ampliamente a todos los que están pensando hacerlo. Inténtenlo. Pruébenlo en verano, pruébenlo en Semana Santa, pruébenlo en unas vacaciones, pero dense la oportunidad de vivir sin escuela, de aprender sin escuela. Bueno, aquí traje a dos invitadas virtuales. Una es Laura Mascaró. Ella nos habla de lo que es la desescolarización. Es una mamá homeschooler de España que ya tiene mucho tiempo haciendo escuela en casa y además ella habla mucho sobre el tema de la desescolarización. Entonces la invité aquí con nosotros y ella dice, desescolarizar, ¿qué es? Es quitarte el chip del colegio, cambiar tu perspectiva sobre la educación, desintoxicarte, desprogramarte del sistema educativo, desaprender lo aprendido y descubrir un nuevo panorama. Fíjense qué bonito. Primero es como sacúdete y después es descubre. Hay algo más allá de la escuela, hay algo más allá de las carreras de todos los días, de los uniformes, de los exámenes, hay algo más allá, hay vida en ese planeta, hay tiempo en ese planeta de la escuela en casa. Y también invité a Laura Castellero. Y Laura nos dice que desescolarizar es sacarte de encima aquellos paradigmas que la institución, la escuela y la sociedad misma se encargan de recordarnos de una u otra manera. Ella también es mamá homeschooler desde hace buen tiempo y ella fundó un currículo que se llama ALAS para hacer escuela en casa. Para que los papás no estemos tan perdidos, la ayuda de un currículo nos ayuda bastante. Ahora, desde mi punto de vista, humildemente,
Desescolarizar es cambiar el enfoque. Cambia tu enfoque. Si la escuela se ha enfocado a que el alumno debe de adecuarse a su sistema, la propuesta del homeschool es: la educación se adapta a la persona, no la persona al sistema. Ahí es donde está el verdadero cambio de enfoque. Tu misión va a ser enfocarte en cada uno de tus hijos. ¿Qué necesita cada uno de tus hijos? Y verás que cuando empiezas a enfocarte, pensemos en una cámara, pongamos en nuestra mente la imagen de una cámara con una lente para enfocar. ¿Qué pasa cuando tú enfocas un objetivo? Supongamos un pajarito. ¿Cómo se ve el resto? El árbol, las hojas, las ramas. Borrosas. Se ven borrosas. Eso pasa cuando tú desescolarizas. Tú te enfocas en lo verdaderamente importante y lo demás pasa a segundo plano. Todo lo demás pasa a segundo plano. Y entonces es cuando dejas de preocuparte. ¿Y qué van a decir? ¿Y qué van a pensar? ¿Y cómo le voy a hacer? Y toda la lista enorme de miedos que tenemos para dar el paso a hacer escuela en casa. Pero aquí la clave es enfócate. Busca tu objetivo, enfoca con tu cámara, que tu objetivo se vea nítido y verás que todo lo demás pasa a segundo plano. Cuando tú cambias de paradigma, descubres algo bien bonito. Las familias que ya hacen escuela en casa, descubres que el aprendizaje se da en todas partes, que no necesitas estar sentado con un uniforme en una banca, con unos zapatos lustrosos y un moño planchado para poder aprender, que puedes encontrar el aprendizaje hasta debajo de las piedras. Y eso es lo más increíble cuando tú desescolarizas. Descubres que el aprendizaje no está encerrado en 4 paredes, que hay vida en otro planeta. Y cuando te sales del camino ordinario, empiezas a encontrar muchos caminos alternativos. Las mamás que ya hacen escuela en casa me lo podrán reafirmar. Pero por ejemplo, las matemáticas también se aprenden en la cocina. Cuando divides la manzana en medios, cuartos, octavos. Cuando empiezan a pesar la harina, pues 300 gramos de harina, 500 gramos de mantequilla. Empiezan a descubrir las matemáticas desde otro enfoque. Pero cuando los niños están en la escuela, difícilmente los dejamos acceder a ese tipo de actividades, porque los niños se tienen que dedicar a las tareas y tienen que cumplir, se tienen que dormir temprano para mañana levantarse temprano e ir a la escuela. Y no les damos la oportunidad de ellos de manera espontánea aprender y descubrir, de razonar. Exactamente. Y cuando empiezas a desescolarizar, te das cuenta de esto, de que el español no necesitas machacárselo como nosotros, ¿no? A ver, los predicados, sustantivo, adverbio, no, sino que dices, a ver, si mi niño empieza a amar la lectura, si yo hago que ame la lectura, por ende se le va a dar la ortografía, se le va a dar la gramática, se le va a dar, y muchas cosas se empiezan a desarrollar indirectamente. Fíjense, les voy a contar un caso. José, niño de 4 años, es llamado por la directora junto con su mamá a cita. La directora le explica a la mamá que el niño de 4 años que tiene problemas con la lectoescritura y que no puede seguir en el colegio si no toma terapias y tutorías para seguir y para avanzar, porque él era el niño más atrasado de todo el salón. La mamá, después de decidirlo, pensarlo y darle 10,000 vueltas, junto con el papá toma la decisión de hacer escuela en casa. Y una vez haciendo escuela en casa, ella efectivamente notó que el niño de 4 años no estaba ni lo más mínimo interesado en leer y escribir, pero sí notó que le gustaban las matemáticas. Entonces la mamá decidió dejar de enfocarse en el problema para enfocarse en el talento, en la fortaleza. Entonces dijo, bueno, este niño no me voy a pelear con él porque no quiere leer a los 4 años. Y además después uno lo analiza y dices, bueno, 4 años. Todavía puede no escribir y leer. Cuando la mamá decide dar ese paso, dice, bueno, me voy a enfocar en lo que sí le gusta. Y se enfocó en las matemáticas. De manera indirecta, el niño, sin querer queriendo, empezó, para trazar los números, pues empezó a agarrar el lápiz. Y empezó a hacer trazo.
y la mamá no estaba, es que tienes que escribir, es que tienes que leer 10 minutos, es que tienes que hacer la plana, ¿no? 20 planas para que aprenda a escribir. No, sino que la mamá se enfocó en la fortaleza. Y así logró que un año después, sin haber visto nada, el niño se interesara por las letras. Y fíjense, la mamá no se enfocó ni en terapias, como le decía la directora, ni en ninguna otra ejercicios y demás. Entonces, es eso, es descubrir que hay un mundo, que la naturaleza la puedes encontrar en los parques y no nada más en el cuaderno de naturaleza donde te dice partes de la planta, pistilo, pétalo, tallo. No, el niño va y agarra la planta y la desarma y ya ve las partes de la planta, ¿no? Ahora, ¿cómo lo hago? ¿Cómo desescolarizo? Empieza por ti mismo. El niño no necesita desescolarizarse. Los papás necesitamos desescolarizarnos. Ahí está la clave. ¿Por qué? Porque somos los que traemos cargando los paradigmas en la espalda y el miedo y el qué dirán y el qué va a pasar. Entonces, empieza por ti mismo, empieza a trabajar esos paradigmas, empieza por enfocarte. Cuando tú le das el enfoque educativo que tu familia necesita, lo vas a hacer de acuerdo a tus prioridades. Entonces, tú como familia tienes unas prioridades únicas que nadie más tiene. Tú sabes qué necesita tu hijo y si no, en ese proceso lo vas a descubrir. Si no conocías bien a tu hijo, desescolarizando vas a descubrir qué era lo que de verdad necesitaba. Ahora, aquí hay dos tendencias. El enfoque de desescolarizar antisistema y el enfoque de prioridades. Esto yo lo he visto y se los planteo así porque así lo he visto. Cuando desescolarizas te haces consciente de las carencias educativas y empieza uno como a querer atacar al sistema educativo y es que el sistema esto, y es que los maestros, y es que la SEP, y hay una tendencia de volverse antisistema, ¿no? Y ya no querer nada que ver con el sistema educativo, así como, yo ya no voy a ver nada de libros, ya no voy a enseñar a mi hijo a leer y a escribir porque eso me recuerda al sistema educativo. Se los comento porque lo he visto, a lo mejor a ustedes todavía no les llega eso, pero... Y el otro lado es lo que les decía, una cámara fotográfica. Haz nítido tu objetivo, enfócate en la fortaleza más que en la carencia y busca diferentes alternativas para tus hijos. Y vas a descubrir un mundo nuevo. ¿Qué pasa cuando te enfocas finalmente en esas prioridades y lo demás pasa a segundo plano? Superas el miedo y te dejas llevar por tu corazón. Pero necesitas enfocarte primero en tus hijos y en tus prioridades como familia. Cuando ya logras enfocarte, lo demás empieza a fluir. Superas tus miedos, te dejas llevar por tu corazón, cambias tus creencias, las que hablábamos hace rato de los paradigmas. Tus experiencias previas sobre el sistema educativo ya no aplican sobre tus hijos. Los liberas. Es que a mí me hicieron bullying, entonces ya, se va. Tus experiencias personales educativas quedan fuera y ya no aplican sobre tus hijos. Tus decisiones sobre la educación de tus hijos empiezan a tomar relevancia. Ahora eres un actor importante en la educación de tus hijos. Ya no eres el papá, ¿no?, que queda excluido de la escuela y de... ¿Por qué? Porque la escuela es la que decide qué hacer con sus hijos. Con tus hijos. Entonces tus decisiones empiezan a tomar peso en tus hijos. Y descubres todo el potencial que tienes como familia. Pero necesitas dar el paso. Probarlo, intentarlo. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te ves? ¿Cómo te imaginas? Otra de las cosas bien importantes de cuando te empiezas a enfocar es que tus relaciones afectivas desgastadas con tus hijos por las prisas, por las presiones de la escuela, empiezan a sanar. Son de las bondades de la desescolarización. Descubres de nuevo a tus hijos, descubres sus talentos, aquello que no te habías dado cuenta porque estabas metido en el trajín de las prisas. Conoces a tus hijos y fortaleces tu relación afectiva con ellos. Bueno, aquí les voy a poner un videín hablando de... En un
sin conocer cómo funciona el cerebro, será algo así como intentar diseñar un guante sin nunca antes haber visto una mano. La cultura en que vivimos y que hemos conocido y conocemos se está muriendo. Está naciendo una nueva cultura, la cultura neuro, que significa el darnos cuenta que el ser humano, lo que es el ser humano, lo que siente, lo que cree, lo que piensa, lo que hace, y en ello está evidentemente aprender y memorizar, es producto del funcionamiento del cerebro. La importancia, por tanto, de ello es trascendente, pero es tan nuevo que es discutido todavía. Hay docentes de prestigio que todavía en este momento dicen es que no es tampoco tan necesario hablar del cerebro. Yo puedo explicar lo mismo sin apelar al cerebro. Yo digo que por lo menos la neuroeducación hay que aplicarla ya, aunque solo sea, o aunque solo fuere, para atajar, destruir lo que son, y ustedes y vosotros habéis oído hablar de ello, los mitos, neuromitos o falsas verdades. Hoy todo el mundo habla del cerebro, porque es la referencia importante, más allá de la filosofía. Es lo que nos aporta datos constatados. Y cuando hablamos así, hablamos de que podemos hablar de la memoria, del aprendizaje y de la memoria. Podemos hablar, insisto y lo repito, de valores y normas. Pero podemos hablar ya con fundamento de lo que significa y el valor que tiene la atención. Por ejemplo, el ejemplo más paradigmático del valor que puede tener la neuroeducación es para habernos dado cuenta, en un tema tan debatido como es ¿cuándo comienza un niño a leer? ¿A los 3 años? Evidentemente no. ¿El niño que sin embargo tarda hasta los 7 años? Evidentemente no. Se estima por observación que el niño en general de un colegio a los 5 años, 6 años ya está listo para aprender a leer. Pero no todos. ¿En qué se fundamenta ahora que la neuroeducación pueda decir algo? En que sabemos que áreas fundamentales del cerebro, como es el área 23 y 44, en fin, áreas de programa, ciertas áreas del cerebro, la corteza parietal posterior y la temporal superior, hay un área en donde la esencia de la lectura está en transformar el grafema en fonema. Si eso no ocurre, se lee muy mal o cuesta mucho. O hay que acudir a expandir los circuitos en otras áreas que cuesta sangre, que quiere decir castigo, quiere decir desazón, quiere decir malestar del niño al aprender. Y aprender algo, si hay que aprenderlo bien, hay que hacerlo con alegría. ¿Qué es cuando se aprende? Es cuando te da gusto. Eso se logra en la lectura a partir de los 6-7 años. ¿Por qué? Porque esas áreas ya sabemos ahora que han terminado de formarse los circuitos sinápticos y además aislar los axones con mielina para que la información vaya con nitidez. Enseña a un niño de 7 años a leer y te lo hace en 3 semanas. Frente al niño que sí tiene y no está preparado porque tiene inmaduras esas áreas, a los 4 no solo hay que castigarlo, es que hay que atacarlo en el sentido de venga que nota. Y esto ha presentado siempre problemas muy grandes. ¿Por qué el niño de 4 o 5 años de mi vecina sí ha aprendido a leer y en mi mismo colegio el mío no? ¿Es que el mío es más tonto o es que el maestro es tonto? Pues no, se puede deber, y de hecho es cuando ocurre normalmente, a que esas áreas no están maduras en uno y en el otro sí. Esa es la versatilidad y la división. Eso es lo que como ejemplo pongo para decir que en neuroeducación es importante que comencemos. Y bueno, estos ya son ideas nada más. ¿Qué hago mientras escolarizo? Puedo descubrir nuevos talentos artísticos, culinarios, musicales, nuevas actividades, nuevos lugares, lo que tu ciudad te ofrece y nunca tienes tiempo de visitar porque siempre estás metido de la escuela a la casa, de la casa a la escuela y el fútbol y de regreso a la casa. Acampar en la casa de los abuelos, ver las estrellas, descubrir nuevos libros en la feria del libro, documentales de animales. Bueno, tenemos una infinidad de cosas para hacer mientras desescolarizo. Y para lograr grandes cambios hay que empezar por cosas pequeñas.
Papás, está en sus manos. No hay cosa grande sin haber empezado antes con una cosa pequeña. Y bueno, es mi invitación a mi siguiente plática, que es el día de mañana, que es como un poco la continuación de esta, donde vamos a hablar de por qué hacer homeschool no basta para lograr mis objetivos con mis hijos, la importancia de tener un plan de vida familiar y el papel de nosotros los padres como educadores. Muchas gracias. ¿Tienen dudas? Bueno, yo tengo dos dudas. Yo soy mamá de familia numerosa, tengo 6 peques. A mí mi miedo era iniciar con todos. Y todo el mundo aquí me lo recomienda, inicia con todos. Algo que acabas de decir me llamó la atención, que dices, tengo que enfocarme a lo que necesita mi hijo, así. Aquí es mi duda, como es el 6, o sea, no tengo 6 ojos, no tengo el buen trabajo, si no se me quema la sopa, o sea, ¿cómo le hago? Que me cuentes tu experiencia. Sí. Y la otra, ¿en qué momento digo, ya terminé desescolarización, ya terminé este tiempo? ¿Cuándo es el momento en que diga, ahora sí voy a buscar un currículum? Ajá, ok. Bueno, sí es un reto con familia numerosa, pero no es imposible. Hay veces en las que uno aprende a escoger sus batallas. Y dices, bueno, ahorita me voy a enfocar en esto. Y si no me enfoco en esto otro, no pasa nada. Por ejemplo, mi hijo de 4 años, que es el más chiquito ahorita, evidentemente pues se la pasa jugando. Se la pasa jugando. Y mientras yo estoy enfocada en los grandes y en los medianos. Y el chiquito, digo, bueno, tiene 4 años, ya no le voy a hacer lo mismo, porque déjenme contarles que el caso de José, el niño de 4 años, es uno de mis hijos. La directora nos obligaba a que tomara terapias para continuar con el colegio. Y fue cuando decidimos hacer escuela en casa. Entonces dije, a ver, tiene 4 años, como dice el neurocientífico. No está maduro a lo mejor para que yo lo esté forzando, porque ya tiene que empezar a leer, escribir, ya tiene que empezar a hacer esto, y ya debería, y tenemos un montón de deberías porque la escuela, porque seguimos escolarizados, porque seguimos que el paradigma. Entonces ahí parte de eso es, suelta el paradigma, busca con los chicos, lo que yo hago es, busco actividades en las que se puedan entretener, y ahorita me enfoco en los grandes. La ventaja de enfocarse en los grandes es que los grandes le dan ejemplo a los chicos. Entonces eso es buenísimo, porque tú ya abriste camino. Y entonces ahora los grandes, los chicos quieren imitar a los grandes. Porque dicen, mamá, yo también quiero leer. Me dice el de 4 años, digo, y yo que no lo quiero enseñar a leer todavía, y ya quiere aprender a leer. Pero ahí la clave y lo que a mí me ha funcionado es trabajar con los grandes. Una vez que trabajas con los grandes, ellos ya solos avanzan y te enfocas a los chicos. ¿Ahí qué? ¿En qué momento digo, ya es momento de buscar un currículum? Ya terminé mi etapa de desescolarización. Ya. ¿Cuándo digo ya? Ahí. Fíjate que lo vas a percibir, es algo que se siente como familia. No es nadie que te tenga que decir, tiene que pasar un mes o un año, sino que tú vas viendo, a ver, ya están interesados. Los niños se vuelven a interesar en aprender. Salen de la escuela no queriendo saber nada de la escuela, nada. Y después ellos mismos te lo empiezan a pedir. Y entonces es cuando dices tú, ya es tiempo. Y cuando es separado, es uno que ya quiere y el otro no, quiere. O sea, de que uno no quiere estudiar. Ajá, que uno dice, yo no quiero, el otro sí. ¿Cuándo sabes que como familia ya estás listo? ¿Qué haces con el que ya quiere y qué haces con el que no? Pues empiezas con los que quieren. Empiezas con los que ya que los encarrilaste, a ver, ahora sí, mijito, mijita, ¿qué vamos a hacer? O el que no quiere se suma casi. Pero van a querer. Sí. ¿Cuánto tiempo tardan ustedes? No es de tiempos, los niños van viendo que ellos no están haciendo nada y los otros los tienes en actividad, y ahí es mucho del ingenio de la mamá de cómo hacerle así, y el mismo niño, tú lo estás frenando, porque dices, no, espera, todavía no tiene la madurez, como dijo ella, cuando de 4 años. Pero hay un momento que dices, pues ya también quiere, pues venga pues. Sí. ¿Le das según su edad? Sí, y de veras, con tal de tener la atención de la mamá, ellos te van a pedir. Porque de verdad buscan la atención de la mamá, y porque a él sí le hace caso y a mí no. Entonces yo también quiero leer, entonces yo también quiero escribir, y yo también quiero un libro, y yo también quiero... Se contagia. Las preguntas, ya no alcanzamos, ya estamos desfasados, pero aquí se queda libre.
después ahí la buscan y la atrapan y no la dejan ir y le preguntan lo que quieran. Ya ahorita seguimos con la siguiente charla con el padre. Muchísimas gracias, Ali. Muchas gracias, muy interesante. Muy útil para todos.